Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios te bendiga, amado hermano, en esta hora. Yo quiero compartir contigo una reflexión más de la palabra del Señor. Y esta vez yo la traigo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 y el versículo 20. Dice la palabra del Señor: Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos sabemos esto? Yo creo que todos estamos convencidos de la fidelidad de Dios. Vemos su fidelidad en la vida de aquellos hombres y mujeres de Dios que encontramos en la palabra, pero también la hemos visto día a día en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestras familias. Esta palabra me hacía recordar las veces donde he podido ver la fidelidad de Dios. Y yo quisiera por un momento que tú también recuerdes lo que Dios ha hecho contigo. ¿Dónde estabas? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Y cómo Dios te libró de todas ellas, cumpliendo un propósito en tu vida. En muchos el Señor mostró su fidelidad, librándote de una enfermedad, librándote de un accidente, peligros, crisis económicas, crisis familiares, y pudiste ver que Él nunca se apartó de ti. A pesar de que muchas veces fallamos, su palabra dice: si somos infieles, Él permanece fiel. Pero no solo es fiel por las intervenciones que ha hecho en nuestra vida, sino que es fiel a todo lo que dice. Dicho de otra forma, Él es fiel a su palabra. Cada pacto que hizo con los hombres lo cumplió, los mantuvo. Esos pactos que hizo con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y podríamos seguir mencionando una lista larga de esos personajes. Él cumplió con fidelidad la palabra que salió de su boca. Dice en el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Su palabra dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y son muchas las promesas de Dios para su pueblo. Algunos dicen que en la palabra hay más de 7,400 promesas. Y Dios tiene el cuidado de cumplirlas todas. Él se acuerda de cada una de ellas. ¿Y cuántos somos en el mundo? Y nuestro Dios se acuerda de todo lo que le prometió a sus hijos. Él tiene bien marcada la fecha y la hora en que dio esa promesa, y también tiene la fecha marcada cuando la cumplirá. La palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Números capítulo 23, versículo 9, dice: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No hay nada de lo que Él haya dicho que no se cumpla. Dios no tiene inconveniente de ningún tipo para hacer cumplir sus palabras. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Cuando veo el capítulo 11 de Hebreos, que es conocido como el capítulo de la fe, veo una gran promesa de Dios cumplida en la vida de Abraham y de Sara. Y veo esa promesa cumplida en esos personajes como un ejemplo de la gran fe, de la fe que estos hombres, que estas personas tuvieron, sobre los cuales el Señor dio cumplimiento a su promesa. Pero el tener fe para ver las promesas cumplidas también implica obediencia. Si Abraham no hubiera obedecido a Dios cuando le dijo que dejara su tierra y su parentela a la tierra que Él le mostraría, no hubiera recibido la promesa. Es por eso que vemos que la fe no va separada de la obediencia. Abraham creyó a la palabra que Dios le dijo. Y dice la palabra en el verso 8 del capítulo 11 de Hebreos:
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero Abraham hizo como Jehová le dijo. Así que una de las cualidades que observo, una de las cualidades más hermosas en la vida de Abraham era su confianza. Era una confianza plena en todo lo que Dios le había dicho. Abraham no podía tener hijos, pero cuando Dios le dijo que engendraría a un heredero, él le creyó. En una ocasión el Señor lo llevó fuera de su tienda y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y la palabra dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Igualmente Sara fue un ejemplo de una mujer de fe que creyó a la promesa del Señor. Y nos dice el versículo 11 de Hebreos: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Cuántos creemos que Dios puede cumplir nuestras promesas? Esas promesas que nos hizo. Esa promesa, lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Ambos eran de edad muy avanzada y además Sara era estéril, pero Dios cumplió la palabra que le había dado. El que les prometió no era hombre. El que hizo esa promesa era el creador de todas las cosas. Y cumplido el tiempo, Sara tuvo el hijo que Dios le había prometido. No fue en el tiempo de Sara, ni en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo de Dios. Porque toda promesa dada por Dios a su pueblo tiene fecha y hora de cumplimiento. Dios jamás olvida lo que ha prometido. Muy probable hayamos olvidado las promesas que Dios nos hizo, hayamos olvidado lo que recibimos hace muchos años de parte de Dios, pero Dios no lo ha olvidado. Creo que muchos hemos experimentado el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, cuando Dios te ha prometido algo, no lo dudes porque Él lo cumplirá. No en tu tiempo, sino en el kairos de Dios. La duda nos puede hacer perder, alcanzar las promesas y nos puede hacer padecer, perder la esperanza. La duda es un mal muy grave en el corazón del hombre. Mira lo que dice la palabra, que la palabra del Señor dice que de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena del mar. Abraham y Sara no eran perfectos, pero nos dieron un gran ejemplo de lo que significa creerle a Dios, vivir en la fe, confiar en sus promesas. El Señor necesita en este tiempo hombres y mujeres que le crean a su palabra, que crean lo que Él ha dicho que va a hacer, que le crean a Dios. Yo creo que en las diferentes etapas de nuestra vida hemos ido conociendo por la palabra al Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque su palabra es verdad. Cuando vemos todo el capítulo 11 de Hebreos, encontramos hombres y mujeres que nos demuestran que también nosotros podemos creerle a Dios como ellos creyeron. Porque una cosa es creer en Dios y la otra es creerle a Dios, creer lo que Dios dice. El Salmo 37:5 dice: confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Todas las promesas de Dios te mantendrán firme a pesar de las circunstancias. Ellas te sostendrán y te darán esperanza. Tú estás en el corazón de Dios y Él siempre tiene una palabra que darte para que no olvides. No olvides lo que Él te prometió. Si en la angustia Él te dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si en la escasez Él te dice: yo voy a suplir todo lo que os falta, conforme a mis riquezas en gloria. Si en la soledad Él te dice: no temas porque yo estoy contigo, pero siempre te recordará sus promesas.
Si tan solo creyéramos a sus promesas, nuestra vida sería menos difícil, porque hay tribulaciones, hay etapas de pruebas, de las que muchas veces creemos son muy difíciles enfrentarlas, pero debemos recordar la fidelidad de Dios. Probablemente muchas veces no seremos librados. Dios permitirá de repente que padezcamos un tiempo, así como Dios permitió que aquellos 3 jóvenes hebreos fueran atados y lanzados al horno ardiente. Pero si esto sucede, Él estará allí contigo, como estuvo con estos 3 jóvenes en medio del fuego. El Señor te dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Las promesas de Dios se cumplirán. La promesa más grande sobre todas, descrita en Génesis, fue cumplida por nuestro Dios hace muchos años. Jesús, nuestro Redentor, vino y nos hizo libre de pecado y nos dio vida. Hoy esperamos el cumplimiento de otra gran promesa, el regreso de Jesús para llevar a su amada a la fiesta más gloriosa que haya existido. Nunca te olvides que Dios cumple sus promesas. Yo finalizo con una promesa de parte del Señor para tu vida. En el libro de Isaías, capítulo 41 y versículo 10, dice la palabra: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.